Bueno, muchas gracias. Bueno, comenzar con un aplauso, ¿verdad? Señores, buenas tardes. Señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Señores ministros y demás miembros del gobierno dominicano, señores legisladores, miembros del cuerpo diplomático, colegas empresarios, representantes del sector laboral, miembros de la prensa, amigos todos. Quiero agradecer a mis colegas de Adozona por haberme invitado a dirigir estas palabras en ocasión del 30 aniversario de nuestra asociación. La oportunidad es propicia para reflexionar sobre nuestra historia, reconocer las contribuciones que hacen las zonas francas al bienestar nacional y, más importante aún, ver cuál es el potencial de crecimiento y qué tenemos que hacer para lograrlo. También es propicio recordar y reconocer a los campeones del sector, hombres y mujeres por cuya visión, labor, tesón y determinación han contribuido significativamente desde el sector público y privado al desarrollo de las zonas francas del país. A los del sector privado los distingo con la memoria de don Víctor Espaillat, visionario, empresario y propulsor de la pujante Zona Franca de Santiago. Y a todos los del sector público, quienes nos han apoyado en esta visión, los reconozco, resaltando el reciente nombramiento de nuestra Luisa Fernández como embajadora global de parte de la Organización Mundial de Zonas Francas. La primera zona franca se instaló en La Romana en el 1969 y marcó el inicio de una década de definición del modelo, ya que su marco legal consistía en un simple artículo de la Ley 299 del 1968 sobre incentivo y protección industrial. El crecimiento de los primeros años no es estadísticamente relevante, ya que se había comenzado de cero, pero ya para el final de la década se lograron crecimientos importantes del 80, 15, 34, 29 y 22% anual. La década del 80 también fue de crecimiento significativo, aumentándose la empleomanía de 14.118 en el 1979 a 105.000 al final de la década, con crecimientos típicos de doble dígitos elevados y alcanzando un crecimiento impresionante del 43% en el 1986. La próxima década de los 90 continuó, con algunas excepciones, con crecimientos de doble dígitos anuales, alcanzando emplear a casi 200.000 dominicanos. Estas 3 décadas validaron a las zonas francas como un genuino motor de desarrollo, y ciudades como Santiago, San Pedro, La Romana y San Cristóbal vieron el beneficio del crecimiento de la industria, comercio y otros renglones de la economía. Lamentablemente, la década del 2000 fue catastrófica. En esos años se perdieron más de 75.000 empleos directos. Esta reducción drástica impactó directamente la actividad económica de estas ciudades, donde se notó una caída importante en la actividad comercial, la disminución de la matrícula estudiantil y el aumento de la criminalidad. En la actual década del 2010 hemos recuperado el crecimiento. A continuación, examinaremos algunos factores que han impulsado el crecimiento y los que han provocado las pérdidas de empleo. En esta gráfica resumimos los 49 años de las zonas francas. El primer factor que impulsó el crecimiento de las zonas francas fue la liberación de la tasa de cambio en el 1982. Aunque parezca historia antigua, hasta ese momento había una tasa de cambio regulada que colocaba a la República Dominicana en una posición de no competitividad frente a otros países. Justo después de la liberación de la tasa de cambio, los Estados Unidos, hoy nuestro principal socio comercial y mayor mercado de exportación, promulgó la Iniciativa para la Cuenca del Caribe.
Es importante destacar que si bien este programa ofreció un acceso preferencial para productos manufacturados en nuestro país, lo más importante fue que pautó una política de desarrollo que motivó a nuestro sector privado, al gobierno y a las compañías multinacionales a considerar a la República Dominicana como destino de manufactura. Ese crecimiento, que parecía un cohete rumbo a la luna, se vio frenado por la crisis política del 1994, cuando el mandato presidencial del doctor Balaguer fue recortado a 2 años. Sin embargo, al restablecerse la estabilidad política con las elecciones del 1996, se restauró el crecimiento al mismo ritmo de las décadas anteriores. Alrededor del año 2000, se comenzó a sentir el impacto de la apertura de China y su determinación en convertirse en la fábrica del mundo. Su producción industrial creció entre un 10 y un 20% anual, similar a las primeras 3 décadas de las zonas francas dominicanas. La crisis bancaria del 2003 tuvo unas repercusiones importantes en toda la economía. La tasa de cambio se disparó de un 17:1 en el 2002 al 47:1 en el 2004. A pesar del trauma, la economía se ajustó y al encarecerse dramáticamente el costo de la vida, los sueldos se fueron ajustando para recuperar su poder adquisitivo. No obstante el impacto de China y de la crisis bancaria, la República Dominicana reaccionó efectivamente al firmar el acuerdo DR-CAFTA con los Estados Unidos, el cual, junto con otras medidas, contribuyó a restablecer un crecimiento importante. El impacto más dramático para las zonas francas vino en el 2004, cuando hubo una corrección violenta de la tasa de cambio y la misma bajó del 48:1 al 28:1 en apenas unos meses. Sin embargo, los sueldos y otros costos de las zonas francas ya se habían ajustado, lo que causó que los costos medidos en dólares prácticamente se duplicaran. Esta corrección, junto con las competencias de China, precipitó el descalabro de las zonas francas, resultando en la pérdida de los 75,000 empleos. Es interesante ver cómo en el 2009, cuando la tasa de cambio llegó al 36:1, más o menos al mismo nivel que estaba cuando comenzó el descalabro, comienza a recuperarse la competitividad. A partir de ahí, el crecimiento en términos de empleo lleva un ritmo ascendente. Y si medimos el crecimiento en términos de exportaciones, estas tienen un crecimiento a un ritmo aún superior debido al mayor valor agregado de los productos. Veamos, pues, qué hacen las zonas francas y cómo contribuyen a la economía nacional. Las zonas francas son una historia de crecimiento y de diversificación. Al final del 2017, habían 665 empresas de zonas francas operando en 71 parques en las 25 de las 32 provincias. Esta producción se lleva a cabo en unos 4 millones de metros cuadrados de fábricas, en los cuales hay 4.500 millones de dólares de inversión. La contribución más obvia de las zonas francas se manifiesta con la creación de más de 165,000 empleos directos y, dependiendo de la metodología que se use, se estima que hay adicionalmente unos 200,000 empleos indirectos. Es notable la contribución que hacen las zonas francas en las provincias donde operan. En la provincia de San Cristóbal, por ejemplo, las zonas francas representan el 47% de todos los empleos formales del sector privado. En San Pedro son el 37% y en Barahona el 28%. La historia de las zonas francas también ha sido de diversificación de la producción. Mientras que hace 30 años el 80% de la producción era textil, ese importante renglón es ahora acompañado por productos del tabaco, dispositivos médicos, calzados y call centers, entre otros.
Esta diversificación de productos hace que la República Dominicana sea el primer exportador a nivel mundial de productos derivados del tabaco, el primer exportador de productos de ostomía a los Estados Unidos, eso es un dispositivo médico, el segundo exportador mundial de tejidos de algodón, el segundo exportador de interruptores eléctricos a los Estados Unidos, el segundo exportador de hilo dental a los Estados Unidos, el cuarto exportador de instrumentos médicos y de cirugía a los Estados Unidos, el sexto exportador de piel a los Estados Unidos y el octavo exportador de calzados también a los Estados Unidos. En el 2017, el total de exportaciones de bienes de la República Dominicana fueron de 10.120 millones de dólares. De eso, las zonas francas exportaron 5.694 millones de dólares, por lo que representan el 56% de todas las exportaciones de bienes del país. Claramente, esto constituye un componente crítico de la balanza comercial. Para fabricar los productos de bienes que se exportan, así como los servicios de los call centers, en el 2017 las zonas francas ingresaron al país unos 2.755 millones de dólares. A continuación veremos cómo estas divisas se usan para el pago de servicios requeridos por la planta, para hacer compras locales y para pagar sumas importantes de nóminas. En el 2017, las zonas francas pagaron por servicios unos 19.724 millones de pesos, siendo los renglones principales el pago de energía eléctrica por un monto de 4.143 millones y seguridad social por un monto de 6.170 millones. Vale destacar que el pago a la Tesorería de Seguridad Social representa casi el 10% de todos los ingresos de la Tesorería. Adicionalmente, las empresas de zonas francas pagaron 4.792 millones en gastos directos de sus operaciones y 4.620 millones en otros renglones. Un aspecto poco conocido de la contribución de las zonas francas a la economía nacional es que en el 2017 estas compraron 47.716 millones de pesos en el mercado local. Y uno de los mayores impactos es sobre el sector agrícola, donde compraron unos 12.300 millones de pesos de tabaco. Adicionalmente, compraron 13.300 millones de manufacturas diversas y 22.116 millones en otras compras locales como son textiles, madera, telecomunicaciones, medicinas, etc. Adicionalmente, para operar las plantas, las empresas de zonas francas pagaron nómina directa de 33.774 millones de pesos. Observo que este valor no incluye los pagos adicionales a los trabajadores por incentivos, como tampoco seguro de salud complementario, subsidio de transporte y de comida que ofrecen a sus empleados la gran mayoría de las zonas francas. Si hacemos matemática simple, vemos que la nómina directa representa 2.800 millones de pesos mensuales, que equivalen a unos 94 millones de pesos diarios que entran a la economía nacional. Y como dicen los campesinos, diario todos los días. Pensemos un momento en qué se gastan esos 33.000 millones de pesos. Si utilizamos la distribución de la canasta familiar del Banco Central, se puede estimar que los trabajadores de zonas francas consumen 11.900 millones de pesos de alimentos. Gastan unos 12.600 millones en la vivienda y afines y 3.100 millones en gastos personales como son ropa, calzado, transporte, jabón, etc. Además de unos 600 millones de pesos en bebidas alcohólicas y más de 1.000 millones de pesos en bebidas no alcohólicas. Vamos a hacer un último ejercicio analizando en qué se gastan esos 11.900 millones de pesos de alimentos. Usando la misma metodología, se puede inferir
que los empleados de zonas francas compran 1.100 millones de pesos de arroz, 900 millones de pesos de pollo, casi 500 millones de plátano, que por supuesto hay que acompañarlo con 320 millones de pesos de salami frito en 390 millones de pesos de aceite. Y no olvidemos el efecto multiplicador en la economía, ya que cuando los trabajadores gastan sus sueldos, se inicia un nuevo ciclo de consumo. Es por tanto que entre servicios, compras locales y nóminas directas, el valor agregado a la economía nacional por parte de las zonas francas superó más de 150.000 millones de pesos, creando así una importante espiral de consumo. He dedicado esta primera parte del discurso para evidenciar, primero, que las zonas francas fueron capaces de un crecimiento de doble dígito por 3 décadas, y segundo, para resaltar el espiral de consumo, el cual constituye un verdadero motor de desarrollo. Ahora miremos el futuro. ¿A qué tasa de crecimiento podemos aspirar en los próximos 10 años y en 20 años? Primero debemos de tomar en cuenta que las relaciones del comercio internacional están en un proceso de revisión y reestructuración. El modelo de globalización que ha pautado las políticas comerciales durante las últimas 3 décadas está siendo reconfigurado. En su lugar, bien podría surgir un modelo de regionalización. Para aprovechar esta coyuntura, la República Dominicana no puede permanecer como un espectador pasivo, sino más bien deberá de tener una política proactiva, bien diseñada e implementada con determinación y sentido de urgencia. Y podemos capitalizar esta coyuntura, ya que en el país tenemos la experiencia en construcción de parques y plantas, tenemos los administradores experimentados, tenemos el reconocimiento internacional de que podemos hacer productos de calidad, tenemos los trabajadores que son ejemplos mundiales de confiabilidad, tenemos acceso a los mercados más importantes del mundo, tenemos una infraestructura de transporte vial, portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones de clase mundial. Tenemos estabilidad política, en fin, lo tenemos todo. Los que conocen este mercado coinciden con que tenemos una oportunidad de oro para un crecimiento importante que transforme nuestra economía. Más importante aún es que tenemos la necesidad de convertirnos en una economía de exportación. Solamente siguiendo el ejemplo de países como Corea, China, Singapur, Malasia y otros dragones de Asia, podremos conseguir que todos los dominicanos vivan en un país con mayores niveles de desarrollo. Así que, ¿a cuánto aspiramos crecer? Recordemos que en los años 70 tuvimos crecimientos anuales de 35, 20, 15%. Luego en los 80 tuvimos varios años con crecimiento típico de más de un 30% y hasta un año del 43%. En los años 90, aunque tuvimos algunos años negativos por la crisis política, se alcanzaron crecimientos de más de un 15%. Y llegamos a la década del 2000, la cual prefiero olvidar. En la preparación de este discurso, consulté a varios colegas y amigos empresarios respecto de cuál tasa creían ellos que las zonas francas podrían crecer. Algunos opinaron que un 10%, otros decían un 15%, y los más conocedores del sector afirmaron que si se contara con las condiciones favorables, el crecimiento bien podría superar el 20% anual, como fueron las primeras 3 décadas de las zonas francas. Con esa retroalimentación y mi propio criterio, preparamos un ejercicio con base a un crecimiento posible del 10% y otro del 15%. Veamos los datos con un 10% de crecimiento anual. Aclaro que estas proyecciones son lineales y para la tranquilidad de mis amigos economistas aquí presentes, no se trata de un estudio comprensivo, sino más bien es un ejercicio que busca concientizar respecto a la magnitud del potencial de crecimiento del sector, así como también la identificación de algunos de los recursos necesarios para lograrlo.
En la columna de la izquierda tenemos algunos de los principales indicadores del año 2017. Empleo 165.724, 755 millones de dólares en nómina, exportaciones de 5.695 millones y compras locales por 1.483 millones. Por favor, noten que ahora todos los números están en dólares. En la próxima columna de la derecha vemos que en 10 años tendríamos más de 425.000 empleos directos, con una nómina de 2.000 millones de dólares y exportaciones de 15.000 millones de dólares y compras locales de 4.000 millones. Ahora bien, las últimas 3 filas de esta tabla indican que de lograrse estos niveles de crecimiento, a los 10 años se necesitarían unos 130 megavatios adicionales de energía eléctrica. Tendríamos que construir 2.000 millones de dólares de naves y, más importante aún, necesitaríamos entrenar unos 60.000 técnicos debido a que las competencias requeridas por los trabajadores van en aumento. ¿Y si el crecimiento fuera de un 15%? No voy a explicar esta tabla, pero las voy a dejar en pantalla un momentico para que ustedes la asimilen. De modo que no sería descabellado pensar que en los próximos 20 años se podrían tener más de 1 millón de empleos directos en este sector. ¿Suena esto como un sueño? Sí, el mismo sueño que tuvieron China, Vietnam, Singapur, Malasia y otros. Para la República Dominicana, este sueño no es una quimera. Por el contrario, se puede hacer mucho más. Si trabajamos con inteligencia, en la dirección correcta y con una sólida alianza entre el Estado y el sector privado, tengo la convicción de que encenderemos un verdadero motor de desarrollo, contribuyendo al bienestar general de forma sostenida. Recuerden que los 94 millones de pesos de nómina directa que entran a la economía a diario podrían ser 200, 300, 500 millones diarios todos los días. Ahora, ¿qué se necesita para lograrlo? Lo que sigue a continuación no pretende ser un plan maestro, pero sí quiero dar por lo menos algunas pinceladas de sus principales componentes. Lo primero que se necesita es tierra. ¿Dónde se van a construir estas zonas francas? La respuesta es simple. Hay que construirla donde esté la gente que necesita trabajo. Crear 1.000 puestos de trabajo en Jaina, por ejemplo, de nada le sirve al joven que busca trabajo en Villamella o en Samaná. Una vez ubicada la tierra, ¿cómo y cuándo se va a hacer la infraestructura? Esto tiene que ser una prioridad del gobierno, quien debe ser proactivo y anticiparse a las necesidades. ¿Y las naves? ¿Cómo se van a financiar? ¿Y de dónde van a salir los técnicos? Aquí se necesita una coordinación estrecha entre las empresas, el gobierno y los centros educativos. Debo de mencionar que esta es un área donde ya hay ciertos avances. Por ejemplo, instituciones como INTEC ya tienen presencia física en algunos parques industriales. También hay que destacar las relaciones de Adozona con Infotep, quienes han desarrollado programas específicos para el entrenamiento de técnicos en las zonas francas. Y para tener un impacto aún mayor, debemos de promover los enlaces industriales. ¿Por qué importar una pieza o materia prima si la podemos fabricar aquí? Aunque, como hemos visto, las zonas francas son un gran motor de desarrollo, ninguna economía puede desarrollarse sin un sector industrial fuerte, vigoroso, capaz de competir con precios y calidad. Esta es un área que requiere de mucho trabajo porque la industria nacional ha sido atrofiada en las últimas décadas, situación esta que requiere de urgente atención. Necesitamos un marco jurídico que permita realizar el potencial de crecimiento de forma sostenida. La consistencia es la clave para lograr las metas de largo plazo. Si crecemos un 10% o 15% anual por unos años y después solamente un 1 o un 2%, no lograríamos el efecto multiplicador de la consistencia.
Y tenemos que cuidar y promocionar los acuerdos de libre comercio que nos dan acceso a los mercados más importantes del mundo. Recordemos que somos líderes mundiales de exportación de varios rubros, casi todos con destino a los Estados Unidos. Tenemos que proteger los importantes acuerdos comerciales como son el DERE-CAFTA con los Estados Unidos y el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. Estos instrumentos no son un invento reciente, para muestra un botón, como vemos aquí en este acuerdo de libre comercio entre España y las Indias de 1778. A propósito, las Indias éramos nosotros. Hace unos meses yo pedí por Amazon una herramienta pequeña que costó $11.79. Cuando la recibí, dada su presentación, me di cuenta que había sido fabricada por una compañía de la India no muy sofisticada. De hecho, llegó empacada en una cajita de cartón reciclado de una caja de refrescos. ¿Cómo puede ese taller en la India fabricar esa herramienta y ponerla al otro lado del mundo en apenas unos días por tan solo $11.79? La respuesta es la logística. La logística puede representar hasta el 30% del costo de colocar un producto en el mercado. Y para nosotros competir en el mercado global, tenemos que construir una plataforma logística de clase mundial. La logística es una actividad tan importante que países como Panamá han establecido un gabinete logístico en el cual el presidente se reúne con los ministros y funcionarios relevantes del área de logística para formular las políticas y monitorear su implementación. Finalmente, tenemos que decirle al mundo, gritarle al mundo, que estamos abiertos para hacer negocios. Tenemos que salir a buscar los negocios, no esperar que nos caigan del cielo. En esto, nuestro cuerpo diplomático debe de convertirse en especialista y promotor del país como destino de manufactura. Igual que el turismo, debemos tener un presupuesto dedicado acorde a las metas de producción de la República Dominicana como destino de manufactura e inversión. En fin, necesitamos tener un plan maestro de desarrollo de las zonas francas. Sin embargo, quiero advertir que no tenemos la necesidad ni tampoco podemos darnos el lujo de esperar 1 o 2 años que se haga un estudio. En este salón tenemos colectivamente todo el conocimiento y el poder para determinar qué hay que hacer. Y lo más importante de un plan maestro es la voluntad de hacerlo, y más todavía, dar el primer paso. Me gusta mucho el cuento de Charles Lindbergh, primer hombre en cruzar el Atlántico en un avión. Cuentan que mientras la gran mayoría de sus competidores hacían cálculos minuciosos y teóricos sobre qué rumbo y qué ruta volar, Lindbergh, motivado por el incentivo que representaba el premio que se había establecido, así como por el prestigio de lograr tal hazaña, miró su brújula y dijo: la E indica el este, pero también es Europa, y se fue. Ahora bien, para que el plan maestro tenga éxito, tenemos que tomar la decisión de cambiar ciertos paradigmas que se han ido distorsionando en los últimos 20 años. Tenemos que ponernos de acuerdo en ciertos principios básicos. El primer paradigma es que tenemos que ver a las zonas francas como zonas de desarrollo acelerado. Recuerdo que hace unos años conocí a un profesor de Columbia University, quien señaló que todos los países en vías de desarrollo tienen decenas de problemas que son difíciles de resolver, sobre todo al mismo tiempo y a corto plazo. Hay problemas de infraestructura, de educación, de justicia, de burocracia, etc. Y decía que la gran ventaja de las zonas francas, que son zonas de desarrollo acelerado, era que un país podía designar un área específica y decir: voy a resolver los problemas aquí primero. Y muchos países usan esta estrategia de desarrollo con éxito, como podemos ver en estos mapas que denotan las zonas de desarrollo acelerado en países como China, Rusia, India, Tailandia, Vietnam, para nombrar solamente algunos.
En estas zonas se establecen reglas especiales para estimular la inversión y desarrollo con objetivos específicos. En el caso dominicano, durante las primeras décadas, cuando teníamos crecimiento anuales del 20, 30, 40%, las zonas francas tenían un objetivo claro: la creación de empleo y generación de divisas. Y para lograr esto, se enmarcó a las zonas francas bajo un esquema donde no había un interés de recaudación, fuera por las aduanas o por el fisco. Simplemente no había interés fiscal, solamente había interés de crear empleos. Sabemos que algunas personas creen que si las zonas francas ganan dinero, deben de pagar más impuestos. Bueno, sí, pero ¿y si eso causa que las inversiones no vengan al país? O peor todavía, que se vayan las que tenemos. ¿Estamos dispuestos a sacrificar el espiral de consumo que sí genera ingresos genuinos al Estado y bienestar a la sociedad a cambio de un impuesto directo que podría no existir? Un ejemplo lamentable de lo que puede suceder cuando se modifican las reglas del juego es el caso de Puerto Rico, que envió desaparecer cientos de miles de empleos cuando le modificaron el régimen de la Ley 936, que le otorgaba ciertos incentivos a las empresas instaladas en su territorio. Eso me lleva al segundo paradigma que tenemos que repensar, el del llamado gasto fiscal. En los últimos años se ha vuelto tema de discusión que el gasto fiscal de las zonas francas era de 47,000 millones de pesos al año. Los que no saben de eso, o los que lo usan para justificar una agenda determinada, hablan como si el gobierno le diera 47,000 millones de pesos al año a las zonas francas. Por eso algunos se refieren al sacrificio fiscal. Hace años que Adozona viene trabajando con el gobierno para revisar la metodología que se usa para calcular el gasto fiscal asociado a las zonas francas. Y aunque todavía no hay un consenso sobre la metodología, la cifra para el presupuesto del 2019 es de 24,000 millones. Aún si aceptamos el cálculo teórico de un gasto fiscal de 24,000 millones, la contribución de las zonas francas supere con creces unas 6 veces este monto. Lamentablemente, a veces se usan las palabras incentivo, subsidio y exoneración como si fueran sinónimos. Un incentivo no necesariamente conlleva una erogación de efectivo, como sería el caso de un subsidio, donde el gobierno sí le da el dinero directo a una empresa o sector deficitario. A la zona franca no se le da un chele. Así pues, el gasto fiscal es un concepto teórico que se incluye en el presupuesto a requerimiento de organismos internacionales con el fin de comparar programas de incentivos con diferentes países. Es por eso que el mismo Fondo Monetario Internacional dice en un documento de trabajo: el gasto tributario no significa necesariamente que se esté aplicando una mala política. Y nunca debemos olvidar que la política en relación con las zonas francas es claramente la creación de empleos y la generación de divisas para crear un espiral de consumo que se traduzca en una mejor calidad de vida de nuestra gente. Eso es una buena política. El tercer paradigma que tenemos que revisar es el de la tasa de cambio. Tenemos que reconocer el impacto que tiene la tasa de cambio en las exportaciones de un país. Una política monetaria de un peso ligeramente débil sería un gran estímulo para las exportaciones. En esta gráfica vemos el valor del peso dominicano con relación al dólar en los últimos 10 años. Aquí se puede apreciar cómo el valor del peso se ha ido ajustando paulatinamente. Esta política monetaria ha sido un acierto del gobierno que ha traído estabilidad, control de la inflación y previsibilidad de la política macroeconómica, permitiendo que nuestras exportaciones fueran competitivas frente al dólar. Sin embargo, cuando vemos el peso dominicano en relación al peso mexicano, se observa como a partir del 2011 y especialmente después del 2014, nuestro peso se ha ido apreciando, perdiendo competitividad contra el peso mexicano. Exhibo estas gráficas solo para plantear
que no debemos ver el valor del peso dominicano solamente relativo al dólar, sino también respecto a las monedas de nuestros competidores. Pero que quede claro, no estamos abogando por ser más competitivos en base al valor relativo del peso frente a otras monedas, pero sí tenemos que reconocer que es un factor que debemos tomar en cuenta por su impacto en la competitividad de las exportaciones nacionales. El cuarto paradigma que debemos de evaluar es el de nuestra competitividad en relación con otros países. A veces se hacen análisis muy simplistas y con base a eso se toman decisiones trascendentales. Hace unos meses vi una relación del salario mínimo de las zonas francas dominicanas comparado con salarios de otros países como China, México y Vietnam. Y el analista concluía que aquí pagamos menos salarios y deduciendo, pues, erróneamente, que somos más competitivos. De nuevo, que quede claro, tampoco estamos abogando por salarios bajos como forma de competir. Ojalá que nuestros trabajadores pudieran recibir salarios mucho más altos, pero para llegar ahí no hay fórmulas mágicas. Salarios más altos dependen de mayores niveles de productividad. Para saber qué políticas debemos adoptar, tenemos que hacer un análisis integral de nuestra competitividad. Los salarios, por supuesto, pero también los costos de electricidad, el transporte, las tasas de interés, los costos de construcción, entre otros. Tenemos que comparar el costo total por hora, no solamente algunos componentes aislados. También tenemos que tomar en cuenta otros factores de competitividad, por ejemplo, como los que evalúa el Foro Económico Mundial, como son la calidad de la educación, la institucionalidad, el tamaño del mercado, la innovación, entre otros. Esto me lleva al último paradigma que tenemos que reenfocar, el de los incentivos. Aquí tengo que hacer una confesión. En ocasiones he manifestado cierta preocupación por el futuro de las zonas francas. Sin embargo, hace unos meses el presidente Medina nos acompañó a dar el primer Picasso para la expansión de una nave en Jaina. Eso me hizo reflexionar. Por un lado, siento preocupación por la sostenibilidad de las zonas francas y por otro lado, estamos dando un primer Picasso. Un tiempo después de ese primer Picasso, el presidente de la división de esa compañía, que emplea a unos 270,000 trabajadores a nivel mundial, vino de vacaciones a Punta Cana y tuvimos la oportunidad de pasar un tiempo social. En un momento hablamos de la expansión de su planta y dijo algo que nos impactó. Dijo que la única razón por la que estaban expandiéndose en el país era porque ya tenían una presencia, una masa crítica, pero que si ellos tuvieran que montar una planta nueva, la República Dominicana no sería la primera opción. Ese comentario me dejó perplejo y le pregunté por qué. Su respuesta me sorprendió aún más cuando me dijo que aquí no había suficientes incentivos. ¿Cómo? Yo creía que aquí teníamos un programa de incentivos fantástico. ¿Y qué más necesitan, Al preguntarle, me dio un ejemplo. Ellos tienen una planta en un país en donde por cada dólar que gastan en investigación y desarrollo, el gobierno le da un crédito de $2.5 que pueden usar para pagar la energía eléctrica. Y en ocasiones, esos créditos les sobran y los pueden vender en el mercado. Así que operan esa planta sin costo de energía eléctrica. ¡Wow! También nos dio el ejemplo de otro país que le otorgan a la empresa en efectivo hasta un 30% de la inversión de capital de una planta. Otra vez, wow. No estoy insinuando con esto que podamos dar un incentivo que permita que una empresa no pague energía eléctrica, por supuesto, pero sí tenemos que saber qué incentivos podemos dar y qué logramos a cambio. También debemos de reconocer que muchas veces los incentivos son necesarios para compensar ineficiencias que tenemos en otras áreas que nos hacen menos competitivos. A pesar de que tengo más de 30 años trabajando con incentivos, esto me motivó a investigar y comparto con ustedes algunos hallazgos. Comencé con los Estados Unidos y he descubierto que todos los estados
tienen programas de incentivos de acuerdo con sus recursos y objetivos de desarrollo, desde Alaska hasta la Florida, desde California hasta Maine. Hasta Nueva York tiene un programa de incentivo en el cual una compañía puede tener hasta 10 años libre del pago de impuestos sobre la renta. Obviamente, no es posible en los minutos que me quedan entrar en detalle de ninguno de estos planes, pero veamos como simple ejemplo algunos de los incentivos del estado de Georgia. En Georgia se puede deducir el 100% del costo de una estancia infantil del impuesto sobre la renta y el 80% de su costo de operación. Imagínense cuánto se pudiera apuntalar al programa Quisqueya Empieza Contigo para que miles de niños dominicanos menores de 6 años pudieran recibir protección y educación integral en la primera infancia. En Georgia también se concede un crédito de $4,000 por cada puesto de trabajo creado y por un periodo de hasta 5 años. Esto aplica a sectores que a ellos les interesa desarrollar, como son la industria de manufactura, las telecomunicaciones y medios, entre otros. Pero no es solo los Estados Unidos. ¿Qué hace el resto del mundo y nuestra competencia? Veamos casos como Malasia, entre otras cosas, un crédito fiscal por inversión. Rusia, incentivos regionales, incentivos para zonas francas y concesiones especiales para pymes. Indonesia permite la reevaluación de activos, concesiones de impuestos sobre la renta. Vietnam, incentivos para inversiones en educación, salud, tecnología, medio ambiente y energías renovables, entre otros. Como podemos ver, hay muchos tipos de incentivos, pero todos buscan dirigir la inversión hacia áreas de interés nacional. Nosotros tenemos que cambiar el discurso y no pensar en los incentivos como un mal, como un sacrificio o como un privilegio, sino como hacen los otros países, como una herramienta de desarrollo. Señoras y señores, concluyo con la siguiente reflexión. Hemos visto que la reconfiguración de las relaciones comerciales nos brinda una oportunidad única de crecimiento. Hemos advertido también cómo las zonas francas fueron capaces, por más de 3 décadas, de crecer a un ritmo de doble dígito anual, y cómo eso ha beneficiado directamente al pueblo. Sabemos lo que tenemos que hacer para continuar el crecimiento y tenemos el talento humano y la infraestructura para lograrlo. En las zonas francas, el país tiene un instrumento formidable para que en la próxima generación más de 500,000 familias dominicanas de forma directa y más de 1 millón de forma indirecta encuentren la oportunidad de ganarse y mejorar su calidad de vida a través de un trabajo formal y digno, cada vez de mayor nivel de especialidad y profesionalización. Hasta la fecha, las zonas francas han crecido principalmente por el esfuerzo de algunos individuos visionarios, tanto del sector privado como del gobierno. Sin embargo, para alcanzar su enorme potencial, debemos constituirnos en un país visionario. La diferencia es sutil, pero es importante. Es por eso que hoy quiero hacer un llamado a todos, gobierno, empresarios y trabajadores, a comenzar a construir un sueño, hacer de ese sueño una visión y con acción convertir la visión en realidad. Así lo hicieron los asiáticos y nosotros lo podemos hacer ahora. Y esto solo es posible si somos capaces de fomentar un espíritu de cooperación basado en la confianza mutua entre todos los actores, con el único norte de buscar el beneficio del país por encima de los intereses particulares. Cuando gana el país, ganamos todos. Señor Presidente y demás miembros del equipo gubernamental, nos sentimos honrados con su presencia. Queremos manifestarle nuestro agradecimiento por su apoyo constante y decidido y al mismo tiempo invitarlo a elaborar una agenda de trabajo común
para que a partir de este enorme potencial de creación de empleos que tienen las zonas francas, podamos construir una República Dominicana próspera, pujante para el bienestar del pueblo dominicano. Gracias.